Hola, buenas tardes. No, es que nos toca hacer multitask y estaba en otra reunión, por eso me toca apagar el micrófono. De verdad les agradecemos por su asistencia. Vamos a esperar unos minuticos. Ya se unió la profe Juliana, quien también nos va a acompañar en el proceso. Voy a proceder a recordar. eh, si quieren, van compartiendo pantalla, revisando los documentos mientras estamos recordando y, iniciamos, ¿les parece? Los organizadores, José, Diana. John, Señora, claro que Sí, sí. está bien, pero esperemos unos minuticos si quieren compartir una imagen de sus diapositivas. Hola, mi profe Juliana, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos, hola profe Sheila y buenas tardes a todos los estudiantes. Gracias por este espacio que creo va a ser un espacio bastante interesante. Les comento que este espacio lo dirigiremos entre los estudiantes del semillero SICONEC y yo para que conozcamos un poco sobre mindfulness y funciones ejecutivas, realmente conocer un panorama un poquito más amplio sobre lo que es el mindfulness. Entonces, mis chicos Jorge, John, Marisol, Diana. Si quieren pueden ir proyectando la presentación que tienen preparada y cuando la profe nos indique, comenzamos. ¿Listo? Listo, voy a recordar por los grupos y ya les digo cuándo podemos empezar, ¿vale? Listo, gracias. ¿no? Buenas tardes, en el chat dejé el link del Forms para que se llene la asistencia del evento. Muchas gracias. Listo, entonces ya recordé por los grupos. Esperemos que inicien, que se conecten. Vamos a esperar unos 3, 4 minuticos. ¿Les parece que ahí ya se va a subir? Listo, profe. Tú nos indicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya ahí poco a poco se van sumando las personas. Esperemos los minuticos. Lucy, acuérdate de ir aceptando los usuarios externos. ¿Listo, mi niña? Hola, Jorge, ¿cómo vas? Que ya me Todo están súper, llamando. profe. Ah, bueno, me encanta. Bueno, yo creo que ya
Ya hay 50 personas conectadas, ya los demás se van conectando, entonces bienvenidas y bienvenidos. Les agradezco que hayan aceptado esta invitación. Ustedes saben que todos hacemos un gran esfuerzo para que ustedes puedan recibir un conjunto de capacitaciones que les permita fortalecer lo que reciben como tal en las aulas y tratar de que estas actividades permitan nutrir sus procesos formativos y estén actualizadas en la medida de lo posible. Hoy tenemos una actividad muy importante, está liderada por la profe Juliana y su grupo de investigación, si no estoy mal, el grupo de semillero de Siconec. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Recuerden llenar la asistencia. La profe Juliana nos va a acompañar en este proceso. Yo me tengo que desconectar unos minutos porque estoy en otra reunión, pero entonces todos son muy bienvenidos y bienvenidas. Profe Juliana, adelante, puedes presentar la actividad, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Como la profe Sheila lo ha mencionado, este espacio sobre el taller de Mindfulness y Funciones Ejecutivas lo vamos a desarrollar con estudiantes del semillero Siconec, donde están José Moreno, Marisol Bravo, Catalina Uribe y John Alexander Agudelo, que son estudiantes que vienen investigando en el semillero. Y ellos han venido trabajando un poco el tema sobre mindfulness, nos van a dar un contexto teórico sobre este mismo y después cerramos con una práctica de mindfulness, para lo cual les invito a que enciendan sus cámaras para que esto sea un poco más ameno entre todos y adicionalmente que busquen un lugar cómodo y tranquilo donde puedan hacer la práctica de mindfulness. Bueno, entonces le doy la palabra a los chicos, la pantalla y el micrófono es de ustedes. Buenas tardes para todos y para todas. Qué bueno y qué chévere poder estar en este espacio. Esperemos que sea muy productivo en este proceso que ya vamos por la mitad de la carrera, pero que ha sido, digamos, muy fructífero en el semillero, poder investigar sobre esos diferentes fenómenos, esos diferentes vertientes de la psicología y compartirlo con ustedes. Entonces, no sé qué personita fue la que eso, muchísimas gracias. Bueno, digamos que en esto de empezar a investigar un poco y a ver de qué se trata el mindfulness, podemos verlo como una técnica dentro de la psicología, no tanto como una corriente o una terapia en sí, sino una técnica que se utiliza en diferentes vertientes de la psicología, pero que sobre todo se va a utilizar en las terapias de tercera generación, enfocándose en algunos aspectos en la terapia de aceptación y compromiso. Pero si vamos directamente a lo que significa el mindfulness, vemos que es, o que se puede traducir como la atención plena, como el estar el aquí y el ahora. Y en esa medida en que estamos en el aquí y el ahora, podemos convivir o podemos tener un proceso de introspección o de conciencia mayor sobre lo que nos rodea e incluso y principalmente sobre nuestro cuerpo. Dentro de la corriente o dentro de esta técnica, el cuerpo va a ser muy importante porque va a ser un instrumento que ayuda a las personas a encontrar herramientas para, digamos, poder salir o poder mitigar el malestar que esté sufriendo en el momento. Entonces, el mindfulness se puede basar sobre todo en eso. No, todavía no pasemos un momentico. Entonces, el mindfulness se puede basar sobre todo en eso, en el aquí y en el ahora, sin irnos al pasado y sin crear proyecciones del futuro que todavía no han llegado. Uno de los elementos principales de esta técnica es que, como les acabo de decir, la idea no es entrar en esos procesos de rumiación, esos procesos de ideas intrusivas que constantemente pueden estar llegando a algunas personas, pero en caso de que las personas lo hagan y lleguen a ese proceso de esos pensamientos intrusivos y repetitivos, la idea es no juzgarte, no echarte la culpa, sino tratar de volver a conectar con el momento presente, con la atención plena que estás teniendo las veces que sean necesarias. Pero la idea y el gran centro de esto es no juzgar precisamente que tu mente se vaya al futuro o al pasado o a estos pensamientos, sino poder constantemente estar volviendo, centrándote en tu cuerpo, en tu respiración y, digamos, superando un poquito algo que en medio de la investigación hablaba como la disociación de mente y el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo está acá, digamos en mi caso, sentado, hablando con ustedes, contándoles sobre esto, pero mi mente puede estar
lejísimos en otra parte, con un poco de pensamientos que me pueden causar malestar, sino cómo conjugo, cómo vuelvo armónico lo que estoy haciendo, la actividad que estoy haciendo y mis ideas estén en esa actividad. Entonces, digamos que en medio de eso que se va a repetir durante esto que les vamos a hablar, trata entonces de esa atención plena o esa conciencia plena para las personas que practican esta técnica. Y ahora sí podemos pasar de diapositiva. Entonces, el mindfulness ha sido probado en diferentes escenarios, terapias e incluso ejercicios, tanto de personas, de autores o de investigadores que han tratado sobre este tema, como de instituciones que han venido desarrollando terapias alrededor de esta técnica. Entonces, digamos, más adelante empiezo con las terapias, pero uno de los elementos muy importantes que va a tratar el mindfulness va a ser el tema del escáner corporal. Y este escáner corporal se va a basar en cómo, mediante el ejercicio, no sé si ahorita haremos algo parecido, las personas son conscientes de los sentimientos, de los sentidos, del tacto, del gusto, de lo que están sintiendo en ese momento y de cómo se siente su cuerpo, yendo y escaneando, como lo dice precisamente la técnica, en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, y tratando de sentir y percibir bien cómo se siente el cuerpo, cómo se sienten sus emociones, y teniendo como un análisis más fuerte de eso, porque muchas veces las personas caían en, no, es que me siento mal, no, entonces me siento mal, tengo malestar, pero por ese malestar dejan de percibir otro montón de cosas que pueden, digamos, ser diferentes o, digamos, al entenderlo, tener herramientas mejores de poder no responder a este malestar de una manera desadaptativa, sino con más herramientas para hacerlo. Entonces, también está el tema de la compasión, como les decía ahorita, de cómo no juzgarse, sino de cómo hacer el ejercicio, volver y tratar constantemente de estar en un estado pleno en su cuerpo y en el aquí y en el ahora, y ahí va a llegar, digamos, muy de lleno el tema de la yoga, con todo este tema de la meditación y de la respiración, que va a ser muy importante en esta técnica. Entonces, como les decía, esta técnica va a estar muy aliada con todo lo que es la corriente de la tercera generación, donde también entra la terapia de aceptación y compromiso. Y esa terapia de aceptación y compromiso, digamos que tiene como unos pasos o unas guías a la hora de poder desarrollar esta técnica. Entonces, por acá nos dice, esta técnica tiene que, las terapias de aceptación y compromiso, donde entra el mindfulness como técnica, debe estar centrado en las acciones consideradas valiosas para la persona. Entonces, es una corriente de la psicología que entra dentro de la fenomenología y son los fenómenos, son las situaciones que esté viviendo la persona, lo que va a ser verdaderamente importante y de lo que se va a tener que trabajar para desarrollar, digamos, mecanismos que, digamos, mitiguen el malestar que esté sintiendo la persona o lo que sea que el consultante o por lo que el consultante esté yendo a terapia. También entender desde esta técnica y desde esta corriente de la psicología que el sufrimiento o el malestar o el dolor es algo normal, ¿cierto? Y es algo normal, lo decía alguna vez una psicóloga, porque no podemos dejar de pensar, o sea, no podemos apagar el cerebro y constantemente pueden llegar cosas a nuestra mente, recuerdos o situaciones que hayan sido incómodas y simplemente no hay un botoncito para apagar la cabeza, sino hay que aprender a convivir con estas situaciones incómodas. Y la tercera parte de lo que dice esta terapia de aceptación y compromiso es resistirse al dolor genera precisamente más dolor. En cambio, aprender a convivir con él, a aceptar que él está ahí, puede ayudar, aunque suene contradictorio, a mitigar o a hacer más llevadero ese proceso de malestar que la persona esté sintiendo. Entonces, digamos que es una terapia basada mucho en la aceptación. La primera y segunda, según lo que estaba investigando, la primera y segunda corrientes de la psicología hablaban del cambio, ¿cierto? De la terapia basada en el cambio, no hay que cambiar tu malestar, hay que quitarlo. En cambio, esta tercera generación va a hablar más de aceptar y convivir con ese malestar que estás sintiendo. Entonces, flexibilizar la reacción al malestar, no resistirse a él, ni resistirse, como decía, a los eventos privados, a lo que te pase cotidianamente, sino poder convivir con eso. Y por último está el tema de los valores, y es cómo yo me aproximo a los valores, a esas situaciones, a esas formas de lo que yo quiero llegar a ser, de cómo yo me quiero construir como ser humano, y de esa manera, digamos, superar el malestar que esté sintiendo o hacerlo, digamos, más llevadero.
En medio de eso también va a haber otros programas, por ejemplo, está el programa de reducción de estrés de John Kabat-Zinn, muy importante todo este tema de la técnica del mindfulness, que hablaba, por ejemplo, de un programa de 8 semanas. Me pareció curioso, como lo decía antes en el semillero, que las sesiones que él proponía eran de 2 horas y media, diferente, digamos, a lo que uno está acostumbrado a sesiones de 50 minutos. Entonces eran sesiones de 2 horas y media, donde se practicaban diferentes técnicas, como el escáner corporal, que ya les comenté de él, cómo se siente, se percibe todo el cuerpo, como la meditación sentada, que es básicamente no tener necesariamente como la yoga, que sí digamos que tiene una serie de posturas y una serie de formas más estandarizadas, sino como yo estando en un momento, en un lugar cómodo o sentado en terapia o solo, cuando se practica la técnica solo, puedo reconocer también mi entorno y mi propio cuerpo y de esta manera causar una especie de no irme al pasado, no irme al futuro, sino de estar aquí, aquí en el ahora, en el presente. Si podemos pasar a la diapositiva. Otros autores, como Stahl y Goldstein, que espero pronunciarlo bien, decían que había 3 pasos para poder desarrollar el mindfulness y cómo evitar el malestar. Uno era observar cómo se sostiene la tensión y el dolor, es decir, más allá de alejarse del dolor, de querer irse a toda costa de él, hay que convivir con él para aprender a entenderlo, para aprender cómo llega y de esa manera tener herramientas para poder afrontarlo y aceptarlo en el momento que él llegue. Trabajar con las reacciones emocionales y aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Digamos que era lo que ellos proponían para poder desarrollar una terapia basada en mindfulness que pueda aliviar ese malestar. Por otra parte, tenemos a Burj Vidyamala, que también proponía unos pasos de la técnica del mindfulness en sus terapias, donde habla, digamos, cosas que ya he podido hablar, como la conciencia del momento del aquí y el ahora, cuando usted esté sufriendo un momento de malestar, entonces hacerse preguntas como, vamos a ver si puedo estar con este malestar, qué puedo hacer en este momento que sea valioso para mi vida, en vez de enfocarme en el malestar, que igual lo estoy sintiendo y no lo voy a dejar de sentir, ¿cómo puedo concentrarme en hacer cosas valiosas, que también tiene que ver con lo que les hablaba de valores, y cómo convivir con ese malestar, pero no enfocarme totalmente en él, hace que él disminuya? Decía acercarse a lo desagradable, lo que les habla de convivir con el dolor y aceptar ese dolor. Entonces, convivir con lo desagradable, en vez de pelear con él, genera con el tiempo entonces que esos sentimientos o eso desagradable o ese malestar disminuya. Buscar también lo placentero, entonces ahí tenía que ver un poco con el tema de la meditación sentada, del escáner corporal, o de hacer un análisis más profundo y más holístico de la vida de uno, porque entonces si me centro en el dolor, mi vida solo es el dolor, solo es el malestar, solo es la tristeza o la ansiedad, entonces eso es todo. Pero cuando yo puedo hacer un análisis más amplio de lo que estoy sintiendo, puedo ver que hay elementos que no todo necesariamente es negativo, sino herramientas que puedo tomar para también digamos, vivirlo al mismo tiempo que convivo con ese malestar. Expandí la conciencia, que era de lo que les hablaba. No todo es malestar, no todo es dolor, sino que hay otros elementos en mi vida que también pueden ser positivos, entonces que no solamente centrarme en ese. Y aprender a responder antes de reaccionar, ¿sí? Entonces, aprender a cómo, cuando llegue ese momento, tener herramientas y no solamente de manera reactiva, reaccionar y hacer lo que puedo para no entrar en crisis. Y por último, les quería hablar del programa del Hospital Universitario de La Paz, o de Paz, que está ubicado en Madrid. Hablaba de que había un programa ahí que se desarrollaba de forma individual o de forma grupal, donde tenía una serie de etapas, etapa introductoria, media y final, y hablaba de que esa etapa introductoria de más o menos unas 2 semanas se conforma un grupo de unas 10 a 15 personas. Es unas 2 o 3 sesiones, primero para conocerse, para hablar de las expectativas del programa, para hablar de qué es la técnica del mindfulness, cómo se va a utilizar y cómo va a servir. Ya en la segunda etapa, pues me parecía interesante que el grupo se cierra. Es decir, solamente ingresan personas bajo autorización de todo el grupo, pero digamos, normalmente son las mismas personas que comenzaron, y ya es una etapa, una etapa del tratamiento donde hay un acercamiento a la terapia narrativa, el uso de la imaginación guiada, hay una educación sobre el dolor, estrategias para la conciencia corporal, estrategias para la conciencia corporal, que es lo que les hablaba un poquito ahorita del conocer y el sentir tu cuerpo, y
todo lo que tiene que ver con el mindfulness y la aplicación plena. Y en las últimas 2 sesiones de este grupo, en la etapa de cierre, lo que se hace es que los consultantes o los miembros de este grupo ya toman el rol un poco del terapeuta para aplicar las técnicas que aprendieron o que les parecieron valiosas o significativas durante este proceso y las aplican con sus compañeros de grupo, con los que ya hay pues una confianza porque el grupo se cerró, y pueden de esta manera tanto retroalimentar lo que aprendieron como aprender a utilizar la técnica una vez el proceso de la terapia haya terminado. Entonces, digamos, son terapias que se han intentado por diferentes autores en diferentes partes del mundo, pues la técnica del mindfulness, y que sobre todo va a estar enfocado en vivir el momento presente, no proyectar un futuro que no ha llegado y no recordar, digamos, no recordar, pero no quedarse en el pasado que pues no podemos cambiar, sino aprender a convivir de esa manera y desarrollar pues una serie de herramientas que ayuden a mitigar el dolor o el malestar o la ansiedad o por lo que el consultante esté pues yendo con el terapeuta, con el profesional. Entonces digamos que esa era mi partecita para que el compañero siga. Gracias, compañero. A continuación yo les voy a hablar sobre los beneficios que tiene el mindfulness en las funciones ejecutivas. Para empezar, vamos a preguntarnos, ¿qué son las funciones ejecutivas? Nos dicen la literatura científica que son los procesos cognitivos de orden superior que regulan el comportamiento dirigido a metas. Los 3 pilares fundamentales, según el modelo de Miyake y colaboradores en 2000, son inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva. A esto se suman la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional. Su sustrato neurológico central es la corteza prefrontal, especialmente el córtex prefrontal dorsolateral, el córtex cingulado anterior y la corteza orbifrontal. Empecemos con los beneficios que va a tener. Ayuda en el control atencional y reducción de divagación mental. En inglés, mind wandering. El mindfulness entrena específicamente la red de control ejecutivo de la atención sostenida, selectiva y orientada a objetos. Investigaciones con imágenes de resonancia magnética funcional evidencian que meditadores experimentados muestran mayor activación del córtex cingulado anterior y menor activación de la red de modo predeterminado. La red por defecto asociada al pensamiento autorreferencial y la rumiación durante las tareas de atención. Un estudio de Rasek y colaboradores en el 2013 mostró que tras un entrenamiento de mindfulness de 2 semanas, los participantes mejoraron significativamente en pruebas de GRE, de racionamiento verbal, y redujeron la divagación mental durante la tarea. El siguiente beneficio es que fortalece la inhibición y el control de impulsos. La práctica de mindfulness fortalece los circuitos inhibitorios prefrontales. La capacidad de hacer una pausa antes de reaccionar automáticamente es literalmente un entrenamiento del circuito del córtex prefrontal y amígdala. Implicaciones clínicas para poblaciones con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Estudios de Gilosqua y colaboradores del 2008 muestran mejoras en inhibición de respuestas y atención sostenida con programas adaptados de mindfulness para adultos con TDAH. En adicciones, el mindfulness reduce el deseo intenso del craving. El craving es como enferma a la persona adicta. Por eso se le dice craving, y es que la persona siente dolor intenso con esa ansia de consumir la droga. Y la reactividad de cuestiones ambientales al aumentar la distancia metacognitiva entre el impulso y la acción. La siguiente beneficio es que mejora la memoria de trabajo. Yat y colaboradores en el 2010 reportan que el entrenamiento de mindfulness de 8 semanas produce mejoras significativas en la capacidad de memoria de trabajo visoespacial, especialmente bajo condiciones de estrés elevado. El mecanismo propuesto, la reducción de la rumiación y el pensamiento intrusivo, libera recursos cognitivos que están siendo consumidos por el procesamiento autorreferencial. Hay más espacio disponible en el regulador, buffer, de la memoria de trabajo. En procesos como el burnout profesional, la sobrecarga cognitiva crónica deteriora la memoria de trabajo. El mindfulness puede parcialmente revertir este deterioro. La cuarta, por decirlo así, beneficio que nos da es incrementa la flexibilidad cognitiva y la regulación emocional.
El mindfulness reduce la rigidez cognitiva y la rumiación, forma de pensamiento perseverativo y poco flexible, que caracteriza la depresión y la ansiedad. A nivel de regulación emocional, estudios de Ochsner y Gross muestran que la reevaluación cognitiva, un proceso de flexibilidad, reduce la reactividad de la amígdala. El mindfulness potencia esta capacidad. Hopsel y colaboradores en el 2013 también menciona que los meditadores muestran desacoplamiento funcional entre la amígdala y la corteza prefrontal ventromedial en respuesta a estímulos emocionales adversos. La amígdala dispara, pero la corteza prefrontal no se deja secuestrar por esa respuesta. Como una analogía, el mindfulness no apaga el fuego de la amígdala, pero sí fortalece el sistema de bomberos, la corteza prefrontal, que llega más rápido y con más recursos para gestionarlo. Entrenar la atención es entrenar las funciones ejecutivas. El mindfulness es en términos neurales, un gimnasio para la corteza prefrontal. Fortalece los circuitos de inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad y regulación emocional a través de la práctica repetida de redirigir la atención. Precisamente el taller de hoy es sobre mindfulness y funciones ejecutivas. Hasta aquí hemos visto por qué el mindfulness funciona. Pero como todo tratamiento tiene un perfil de riesgo, no hablar de esos riesgos sería una falta ética grave. Para eso nuestra compañera Catalina a continuación nos hablará de los riesgos. Muchas gracias, José. Así como lo dijo José, el mindfulness, como todo, tiene cosas buenas, pero en ciertos perfiles psicológicos puede traer contraindicaciones. Entonces, en personas con trastorno de personalidad esquizoide o esquizotípica, personas con vulnerabilidad a la psicosis o con traumas no resueltos, trastornos disociativos o estructura del yo frágil, que habla de la identidad, o con tendencias a reacciones depresivas graves, el mindfulness puede ser o puede estar contraindicado y requiere de un acompañamiento profesional en salud mental durante su práctica. Y decimos, pero si el mindfulness ayuda a calmar, a reducir el estrés, ¿por qué daría contraindicaciones? Porque en estos perfiles ocurre una paradoja, y es que la red neuronal por defecto, que es esta imagen que ven aquí, es una de las principales involucradas en el mindfulness, pero también se relaciona con la narrativa personal, la mente errante, que en un estado funcional nos ayuda con la creatividad, con la prospección, es decir, nos ayuda a planear a futuro y con la construcción de la identidad. Pero en estados no funcionales, esa mente errante puede llevar a la liberación de traumas ocultos, por así decirlo, entre comillas. Recordemos que uno de los ejercicios del mindfulness que nos comentaba John es la observación sin juzgar de los pensamientos, pero en algunos casos esos pensamientos son recuerdos ocultos que pueden aparecer y la amígdala que nos comentaba José reacciona mucho más rápido que lo que la corteza prefrontal puede gestionarlo, y eso puede causar episodios de angustia o ansiedad transitoria, y en los casos más graves puede generar psicosis en estos perfiles psicológicos. También uno de los efectos que produce el mindfulness es la reducción de esa narrativa egocéntrica, es decir, centrándonos tanto en el yo, en lo que me pasa. Entonces es como ver más el colectivo. Pero en personas con estados funcionales eso puede ser bueno, eso es deseable, pero en personas con estos perfiles psicológicos puede llevar a la despersonalización, a la fragmentación o a la desrealización. Y en personas con trastorno de personalidad esquizoide o esquizotípica, puede llevar también a un aumento de la activación del hemisferio derecho, que ocurre naturalmente en el mindfulness, pero que en ellos puede llevar al pensamiento mágico. Entonces, ¿el mindfulness es malo? Por supuesto que no, pero en estos perfiles psicológicos es preferible utilizar otras formas de practicar el aquí y el ahora, como es, por ejemplo, el mindfulness externo, también entre comillas, que es decir, por ejemplo, enfocarse en objetos, en sonidos del ambiente o en una tarea, por ejemplo, estar como más pendiente si estás limpiando algo.
que esa práctica tan introspectiva que a veces se hace en el mindfulness, y lo ideal es que tengan un acompañamiento profesional. Pero ahora además vamos a ver las evidencias científicas que hay sobre el mindfulness. Los experimentos en la evidencia científica nos llevan a la siguiente pregunta. ¿La meditación cambia físicamente el cerebro? Entonces, Lazar y colaboradores en 2005, en un estudio de Harvard, encontró que los meditadores a largo plazo muestran mayor grosor cortical en ínsula anterior, corteza sensorial y córtex prefrontal. Primera demostración de neuroplasticidad estructural inducida por meditación en un cerebro adulto. La clave metodológica, el grosor cortical correlacionaba con los años de práctica, no con la edad, lo cual controla el efecto de selección. Una segunda pregunta es, 8 semanas del programa Reducción del Estrés basada en la atención plena, hecha por Kabat-Zinn, ¿son suficientes para cambiar la estructura cerebral? Hoxel y colaboradores en el 2011, en el Hospital General de Massachusetts, vieron que tras un programa de reducción de estrés basada en la atención plena de 8 semanas, y observaron el aumento de la densidad en materia gris en hipocampo, cingulado posterior, unión temporoparietal y cerebelo. Un dato que es impactante es la reducción de la densidad en la amígdala, correlacionada con disminución en el estrés percibido autorreportado. El cerebro se encoge, la estructura del miedo, al tiempo que reduce la experiencia subjetiva del estrés. En metoanálisis y ensayos clínicos aleatorios, se cita la literatura médica principal es Goyal y colaboradores en el JAMA Internal Medicine, reporta 47 ensayos clínicos aleatorios con 3.515 pacientes o participantes, con evidencia moderada de reducción de ansiedad, depresión y dolor, tamaño del efecto comparable al de los antidepresivos para síntomas emocionales. Aquí hay una limitación importante que los propios autores señalan. La mayoría de los estudios carecen de grupo control activo, como ejercicio físico, terapia de apoyo, lo cual puede inflar los efectos. Tesdale y colaboradores en el 2000 y Matt y Tesdale en el 2004 dicen que la terapia cognitiva basada en mindfulness reduce recaídas en depresión mayor recurrente en un 40 o 50% en pacientes con 3 o más episodios previos. En comparación con tratamiento habitual, resultados más robustos para pacientes con más de 3 episodios, aquellos con mayor riesgo de recaída, que para pacientes con 2 o menos episodios. También hay una parte interesante con estudios de biomarcadores y telómeros. Eper y colaboradores en la práctica de mindfulness se encuentra asociada con mayor actividad en la telomerasa, la enzima que mantiene los telómeros, y menor acortamiento telomérico, el biomarcador de estrés biológico y envejecimiento celular acelerado. Carson y colaboradores en el 2015 encontró que en supervivientes de cáncer de mama del programa Reducción del Estrés basada en la atención plena, mejoró marcadores inflamatorios interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, alfa, y telómeros a los 6 meses de seguimiento. Pero para terminar vamos a hablar de las limitaciones metodológicas que se hacen críticas. La heterogeneidad de la definición de mindfulness se estudia bajo el mismo nombre intervenciones muy diferentes, lo cual dificulta la comparación y la replicación. También hay una ausencia de grupos de control activos en muchos ensayos. Comparar mindfulness con lista de espera no controla los efectos de la expectativa, la atención del terapeuta o la cohesión grupal. Y hay sesgos de publicación. Los estudios con resultados positivos tienen mayor probabilidad de ser publicados. Hay una dificultad para establecer relaciones dosis-respuesta. No sabemos aún con precisión cuánta práctica es necesaria para que el beneficio en población y bajo qué condiciones. A continuación, nuestra compañera nos va a dar una conclusión sobre el mindfulness en el dolor, en su contextualización. Buenas tardes. Dolor. La definición de dolor es un fenómeno complejo, multifactorial, con interacción de factores fisiológicos, psicológicos y socioculturales. Esta intervención de dolor hace acerca de que una persona cuando tiene algún tipo de dolor
no se siente bien físicamente, su estado de ánimo también puede verse afectado, por eso la parte psicológica también se ve afectada, y sienten también se sienten relegados de actividades cotidianas o de eventos, de fiestas, porque sienten que las invitaciones que van a recibir no van a ser de la misma intensidad, porque otras personas perciben que también están cómodas. Dice que se ha hablado que el dolor crónico se establece como un problema de salud pública, ya que prevalece un alto costo emocional, económico y social, como lo venía diciendo anteriormente, por los factores que mencioné anteriormente. ¿Me escuchan mejor? Estoy leyendo que se me va el sonido. Pero ahí se alcanza a escuchar, Marisol, no te preocupes. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, como estábamos hablando, dice que el dolor activa el modo alerta a nivel cerebral, aumenta en las personas su nivel de miedo. Hay muchas personas que sienten ansiedad y de la misma causa del dolor sienten mucho estrés, ya que esta sensación la dirigen en su vida cotidiana solamente a ese sentimiento de dolor. Se define como dolor, que es una experiencia sensorial y es una emoción desagradable que se ve asociada porque hay un deterioro en los tejidos de nuestro cuerpo. Y esto hace que muchas personas se sientan, digamos, en cierta manera, aparte de que están adoloridas, acomplejadas. Dice que el dolor es un síntoma de muchas patologías médicas y que interviene en la calidad de vida y en la funcionalidad de las personas que presentan ese dolor. En Europa, el dolor es la causa más frecuente de incapacidad laboral y de jubilación antes de tiempo. También se relaciona el dolor con un tema de envejecimiento. En los últimos estudios realizados se evidenció que las mujeres tienen un 31.4% mayor de afectación y los hombres un 17.9%. Vamos a hablar un poquito de la neurobiología del dolor. Listo, la neurobiología del dolor es un proceso neurobiológico. Hay muchas reorganizaciones de las conexiones neuronales. El dolor como un proceso activo se genera en la periferia y hace parte del sistema nervioso central. El dolor, como lo venía mencionando, activa el modo alerta, aumenta el miedo, la ansiedad, el estrés y también hace una afectación a nivel cerebral de factores fisiológicos y psicológicos. Por ejemplo, la corteza cingulada anterior responde a estímulos nocivos y está relacionada con el componente afectivo, emocional y motivacional de esta persona. Por ejemplo, las emociones, pensamientos y expectativas influyen en cómo la persona percibe el dolor que está afrontando. El sistema límbico y la amígdala frontal, el lóbulo temporal, participan en circuitos neuronales comunes a una etapa de regulación cuando se presenta dolor. Y la corteza somatosensorial se relaciona con los cambios de plasticidad que se generan maladaptativos y la hiperexcitabilidad y la reorganización se asocia a este dolor cuando ya se vuelve de manera crónica. ¿Me ayudas con...? Exacto. Para concluir, podemos hablar acerca de que el mindfulness fortalece la corteza prefrontal con las funciones ejecutivas como la regulación emocional, la modulación descendente del dolor, reduce la reactividad de la amígdala,
como el miedo, la ansiedad y todo el componente afectivo del dolor. Modifica la Dual Note Word, que significa que es la menos rumiación y la menos catastrofización. Y potencia las vías inhibitorias descendentes de la modulación opioidogénica endógena y cambia la relación con la experiencia interna. Hace parte del proceso de difusión, descentramiento y aceptación. Gracias. Gracias, Marisol. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Ahí me logran escuchar bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces nuestros compañeros nos han expuesto un poco sobre la parte teórica del mindfulness, que viene a ser una herramienta que utilizamos en terapia, ¿bien? Principalmente en las terapias basadas en tercera generación de lo cognitivo-conductual, ¿bien? Entonces, hay unos elementos bastante importantes del mindfulness y es estar en el momento presente, es la clave. Estar en el momento presente. Espérenme porque estoy viendo que están escribiendo algo, pero no alcanzo a leer desde allá. No sé si tiene que ver con el sonido. ¿No se escucha? Profe, ¿estás bien? Preguntaron sobre fibromialgia y ya les estamos respondiendo, pero se escucha súper bien. Listo, súper, gracias. Entonces, una de las claves del mindfulness es estar en el momento presente, que en realidad acá también estamos entrenando algo a nivel neurocognitivo, que es la atención. Estar con la atención en lo que está ocurriendo en la vida real. ¿Por qué? Porque a nuestra mente le encanta divagar, le encanta irse o al pasado de cómo fue, cómo pudo ser y por qué no fue diferente, y preguntarse por qué me pasó, o en el futuro de cómo puedo arreglar el futuro que aún no está en el momento presente y cómo solucionar todo esto que en últimas quedó maniatada y me genera mucha ansiedad porque ahora mismo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, mindfulness te dice, hey, ¿qué hay en el momento presente? Ah, ok, ¿qué puedes solucionar en el momento presente? ¿No puedes hacer estas cosas? Pues las haces después, ¿cierto? No anticiparse ni buscar una certeza absoluta de las cosas, ¿bien? Como lo mencionaba Cata, pues esto no es la cura bendita, es una estrategia que se utiliza para algunos casos, no para todo el mundo. Sin embargo, les comento, yo soy partidaria de que la mayoría de las personas necesitamos practicarlas para entrenar esa atención. Para las personas creativas, entonces, ¿qué ocurre? La rumia, que es el estar pensando demasiado, me gusta llamarlo como darle vueltas a la misma arepa hasta que se quema, y aunque esté quemada no dejo de darle vueltas, está ahí, con el mismo pensamiento, masticándolo una y otra vez. ¿Qué pasa? Las personas creativas tienden a tener un nivel de rumia bastante alto. ¿Por qué? Porque necesitan esa misma rumia para poder ser creativas, esa divagar mental para crear nuevas cosas. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que le ayuda a darle cierto orden a ese pensamiento. Entonces, con el mindfulness se activa otra red, aparte de la red por defecto, digamos que se activa de una forma organizada, y hay otra red que se activa cuando le añadimos otros ejercicios, que es la red ejecutiva central, que es la que ayuda a orientar esos pensamientos que vienen de forma desorganizada. Otro punto importante en el mindfulness, el no juicio. Si nosotros detallamos cuántas veces nos juzgamos al día, somos felices y expertos juzgándonos, ¿cierto? Porque lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido a decirnos ciertas cosas a nosotros mismos, a castigarnos por equivocarnos, a refutarnos por querer hacer una cosa o no, a tender a escoger todo como bueno o malo. Cuando hay cosas de la vida que no necesitan ser catalogadas como buenas o como malas, sino que sencillamente son. Que esto es una postura dialéctica. El mindfulness está dentro de terapias como la aceptación y compromiso, que comentaba John, pero también está en terapias como la DBT, la terapia dialéctico-conductual, que busca aumentar lo que mencionaba José, la flexibilidad cognitiva del individuo.
¿bien? El juicio viene dado por esas creencias absolutas e inflexibles que cuando las debatimos, ¿pero por qué? No sabemos por qué, ¿cierto? Una cosa es que a mí me enseñen que cuando me levante me lave los dientes porque tengo que quitarme la suciedad de la boca en la noche, porque se me van las bacterias, porque las caries, porque, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es que yo no pueda salir de mi habitación sin antes haber tendido la cama. ¿Pero por qué? No, es que no, eso no se puede hacer. Toda la vida lo he hecho así. ¿Pero y qué pasa? No, es que desde chiquitica yo lo aprendí. ¿Sí? Hay como un pensamiento un poco catastrófico frente a eso, cuando en realidad capaz si puedes salir de la habitación sin tender tu cama y hacer otras cosas antes de tender tu cama, ¿sí? Pero son aprendizajes que se generan desde la infancia y eso con cosas muy sencillas. Sin embargo, hay creencias sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia identidad que se vuelven inflexibles, ¿no? Y que en últimas terminan dirigiendo gran parte de nuestro comportamiento. Entonces, momento presente, no juicio y aceptación. Aceptación radical, ¿sí? Aceptación radical ¿de qué? De la misma experiencia humana. ¿Y qué implica la experiencia humana? Un montón de cosas. El dolor, el disconfort, la tristeza, la ansiedad, la frustración, todo eso que nosotros hemos aprendido imperiosamente a evitarlo, hace parte de la propia experiencia humana. Los celos, la alegría, la felicidad, ¿cierto? Que las cosas no salgan como lo esperábamos. También hace parte de la misma experiencia humana. Entonces, ahí nuevamente se empieza a cultivar esa flexibilidad cognitiva, ¿bien? Cuando yo intento de forma imperiosa evitar algo que hace parte de mí, eso es una pelea perdida, es una carrera perdida, primero. Y dos, es agotador y es donde aumenta la experiencia de dolor y de disconfort o de frustración y ansiedad. Entre menos intente yo tener ansiedad, más ansiedad me va a dar. Por ejemplo, las personas con fibromialgia, entre menos dolor intente yo tener, más dolor me va a dar. Y además se va a sumar la frustración, que va a incrementar la experiencia de dolor, ¿vale? Entonces tenemos flexibilidad cognitiva, momento presente, no juicio, aceptación radical. Bien, y acá también encontramos muy importante la autoobservación. Me devuelvo un poquito, la aceptación radical también de lo incómodo. ¿Listo? La autoobservación. Entonces, en este momento, les invito nuevamente a que se pongan en un lugar cómodo, que quienes deseen acompañarnos con sus cámaras las enciendan. No sé si José, John o Cata me pueden ayudar si hay algún comentario en el chat que deba responder. Y que tengan un objeto que puedan observar ahorita, ahí a la mano. ¿Listo? Bueno, entonces, esto se hace sin afán, ¿vale? Voy a enseñarles o les voy a presentar dos formas de respiración. Resulta que el mindfulness lo podemos hacer dirigido a través de nuestra respiración, pero usted puede hacer mindfulness en el gimnasio, caminando, desayunando, almorzando. De hecho, para trastornos de la conducta alimentaria se utiliza el mindfulness eating, que es esté en el momento presente mientras come. Disfrute, o bueno, pueda que no los disfrute, pero perciba los sabores, si está caliente, si tiene una textura que le gusta o que no le gusta. El mindfulness, chicos, es vivir el momento presente, estar conectados con el momento presente, ¿sí? Que en últimas, ahí sí como lo dijo, ¿cómo se llama? Cani García en una canción, es lo único que hay, ¿cierto? Y es lo único en lo que puedo actuar, ¿bien? Y enseñarle un poco a la mente a que no se vaya a esos lugares donde no puede hacer nada, porque de ahí viene ese disconfort. Lo que fue, fue. Y lo que viene, pues todavía no está, ¿cierto? Anticiparme no me funciona, pero irme al pasado tampoco, porque no puedo actuar sobre eso. Ahora, aprender de lo que ocurrió para próximas ocasiones es otra cosa,
¿Listo? Entonces, una respiración se llama el suspiro fisiológico. A mí me encanta, es una estrategia que utilizo con la mayoría de mis pacientes porque es como si fuera una meditación muy rápida, ¿sí? Entonces, nosotros suspiramos no porque estemos enamorados, no porque estemos pensando en fulanito, fulanito de tal, no, ¿sí? El suspiro es necesario y el suspiro es evolutivo. Entonces, el suspiro aparece como una estrategia del cuerpo para intentar liberar tensión, ¿sí? Entonces, por eso cuando usted lleva mucho tiempo ahí trabajando, haciendo tal cosa para entregar un informe y termina como que, ¡ay! Por fin, ¿cierto? Está cognitivamente y físicamente liberando tensión. Entonces, el suspiro fisiológico busca un poco evocar esa experiencia que es casi automática, usted no controla los suspiros, con este ejercicio. Entonces, esa es la otra. Muchas veces no sabemos respirar, pero eso se hace poco a poco. Entonces, el suspiro fisiológico inicias inhalando por la nariz hasta que sientas que estás lleno o llena. Ahí paras, haces una pequeña pausa e inhalas nuevamente. Haces ese suspiro fisiológico que lo que va a permitir es que los alvéolos que están en la parte inferior de los pulmones, que son unos saquitos que nos permiten el intercambio gaseoso, se terminen de llenar y permiten una mejor oxigenación. Entonces, una vez han hecho ese suspiro, sostienen más o menos 7, 8 segundos y exhalan por la boca, controladamente. La exhalación tiene que ser controlada, ¿listo? Entonces, voy a mostrarles y luego hacemos otra respiración, que es la respiración 4-7-8, ¿listo? Para que ustedes sepan que les voy a ir pidiendo a lo largo del ejercicio de mindfulness, ¿listo? Entonces, inhalo. Bueno, primero exhalo todo, saco todo lo que hay en mis pulmoncitos. Voy a hacerlo nuevamente, ¿listo? Entonces, inhalo, paro 2, 3 segundos, suspiro, sostengo 8 y exhalo por la boca, ¿listo? ¿Se siente diferente? ¿Sienten algo? ¿No sienten Sí, profe. Profe, te quería preguntar algo. Cuando inhalas, ¿suspiras o solamente inhala y sostienes? Inhalo por la nariz, sostengo y luego vuelvo a inhalo un poquito más por la nariz, sostengo y exhalo Ya. solo por la boca. ¿Listo? Gracias. Perfecto. La otra, perdón, la otra respiración, entonces, 4-7-8. 4, ¿qué? 4 inhalo por la nariz, ya te doy la palabra. 4, ¿qué? 4 inhalo por la nariz, 7 sostengo, 8 exhalo por la boca. Y vuelve y comienza. 4, 7, 8. ¿Listo? Entonces, voy a contarlos, porque no puedo inhalar y contar al mismo tiempo. Y ustedes lo intentan, ¿listo? Entonces, boten el aire por la boca. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, sostienen 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhalan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Pueda que en cualquiera de los dos ejercicios se sientan que me estoy quedando sin aire, me estoy ahogando, y se siente incómodo, ¿cierto? Acepten la incomodidad de empezar a respirar de forma consciente. En la medida que ustedes lo van practicando, esto se vuelve más cómodo, pero esa incomodidad es la que hace parte. Es que acéptela, siéntala, pero no la evite. ¿Alguien estaba levantando la manito? Sí, profe, yo, Ana Milena, te Hola. quería preguntar, ¿es normal en estos ejercicios de respiración sentir como hormigueo en las manos, como ver estrellitas en los ojos, lucecitas? ¿Es normal? ¿Te está pasando? Sí. ¿Cómo estás respirando? Cuando respiras, subes los hombros? Es como en el momento de retener el aire, como que uno siente, sí, lo que estabas diciendo, que siente uno como que estoy ahogando, pero es como, y al soltar suave, entonces es como el tema de las estrellitas. Ujú. Sí, es porque no hay un buen patrón de respiración. Dale chance, ¿sí? En la No se medida respira. que generalmente no sabemos respirar, en realidad. La mayoría de las personas no Sí. sabemos respirar porque respiramos y cuando tú le dices a un niño, respire profundo, ¿cierto? Y la respiración profunda o la oxigenación adecuada se da cuando yo inflo el diafragma. Cuando yo inflo el diafragma no subo los hombros. Se me hincha la parte baja de el diafragma, de la parte alta del abdomen, la parte baja de mis pulmones, ¿bien? Esa es una respiración adecuada, ¿bien? De hecho, los pulmones nosotros lo podemos dividir como en 3 lugares. La respiración torácica, la respiración diafragmática y la respiración pélvica, que es como la que utilizan los cantantes para sostener y bueno, digamos que esa tiene otros componentes ya más musicales. María. María. ¿No? Bueno. Entonces, mi sugerencia, Cata, ¿tú me ayudas con los nombres, por favor? Que no vamos a leer desde acá. Profe, una preguntita. ¿Sí? Ay, qué pena. Yo alcé la manito, pero de pronto usted no. Buenas tardes. Profe, ¿esta respiración es la misma que uno hace cuando está en el gimnasio, que va al gimnasio? No, en el gimnasio sí depende del ejercicio, entonces cuando tú estás haciendo la fuerza, tú exhalas, ¿sí? Pero cuando tú inhalas, tienes que apretar el piso pélvico y más que todo las mujeres, ¿bien? Entonces, dependiendo del ejercicio que estés haciendo, tú cuando no estás haciendo la fuerza, inhalas, aprietas piso pélvico y cuando haces la fuerza, exhalas aún apretando el piso pélvico, que es muy importante cuidarlo. ¿Listo? No, porque nosotros allá en el gimnasio, pues cuando vamos a las clases de bailoterapia, el joven que nos orienta en el baile, pues él nos hace esas respiraciones, o sea, finalizando la clase. Ah, ok. También debe ser como para relajar el ambiente. Pensé que esas eran, o sea, eran las mismas que se pueden aplicar acá en la técnica esta. Ustedes, en realidad, la respiración la pueden aplicar en cualquier lugar. Listo. Y para hacer mindfulness, que es una creencia muy común que hay, usted no tiene que estar en el lugar más silencioso, más tranquilo, más calmado, que no hayan ruidos. No. De hecho, parte del mindfulness es poder hacerlo aun cuando hay ruidos. Soportar esos ruidos, soportar o aceptar más bien, porque no es un tema de soportar esos ruidos, esa piquiña, ese dolor. Recuerden que es aceptar la incomodidad también, ¿listo? Entonces, usted puede hacer mindfulness en el transporte público, en la oficina, cuando está comiendo, cuando está caminando, haciendo varias actividades, ¿vale? Entonces, yo les sugiero que cierren los ojitos, que esto ayuda a la concentración. La idea es que se enfoquen en mi voz, ¿listo? Entonces, recuerden que tenemos 2 tipos de respiración. Vamos a utilizar un poquito de imaginería. Respiración de suspiro fisiológico. Inhalo, sostengo 3 segundos. Inhalo nuevamente, exhalo.
y respiración 4, 7, 8. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar haciendo 3 ciclos de suspiro fisiológico. Cata. María, ¿tienes una pregunta? No sé si no te funciona el micrófono, María. Si quieres, nos escribes y ya ahorita que terminemos el ejercicio, te leemos. ¿Listo? Entonces, pónganse en una posición cómoda, cierren los ojitos si quieren. Si no cierran los ojos porque no les genera comodidad, igual, si lo siguen practicando, hace parte de. María. Profe, yo tengo una pregunta. Es que hace poco vi una nueva forma de respirar. Dicen que solamente respirar por la nariz para uno tener mucho más energía en el cuerpo. Y pues yo como buena estudiante, pues me puse a hacer el ejercicio. Uno tiende siempre a respirar solo por la boca y no hace una buena respiración y el cuerpo no, digamos, realmente la respiración, el aire no llega directamente, el oxígeno no llega directamente a los pulmones. Estuve corriendo, cerrando la boca y la verdad sí me dio muchísimo más energía y se me despeja más la mente, o sea, es como más claridad, como más atención. Entonces, no sé si ese tipo de respiración sí está bien. Sí, claro, nosotros tenemos que respirar por la nariz, no por la boca. Y más si corremos, porque nos puede dar vaso, se nos va el aire, si bien hay partecita del aire que entra y se va para los pulmones, hay otra que se va para el estomaguito. Entonces, por eso después me dan ganas como de eructar, me da vaso, porque igual cuando yo respiro, hay un montón de músculos en esta zona que se están coordinando y sincronizando para la inhalación y la exhalación. El vaso está dado que uno de esos musculitos no coordinó y quedó como en otro ritmo en comparación a los demás. ¿Listo? Entonces, uno necesita respirar por la nariz. Para eso está diseñada la nariz, no solamente para oler las cosas ricas. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio y después del ejercicio respondemos más preguntitas, ¿vale? Bueno, entonces, como les decía, Profe, perdón, qué pena le molesto. Es que le entendí que apretar como la región de pélvica. ¿En todas las respiraciones, en estos ejercicios también? No. Aquí aprietas el diafragma. ¿Listo? Bueno, entonces cierren los ojos e iniciamos con 3 ciclos de suspiro fisiológico. Yo los acompaño, concéntrense principalmente en mi voz. ¿Listo? Inhalamos. Y estando ahí con usted, continúe con los ojos cerrados y escuche únicamente mi voz. Sienta su cuerpo, sienta las sensaciones que hayan de forma generalizada. Tómese un momento para esto. Sensaciones físicas, sensaciones emocionales, emociones y pensamientos. Tómese un momento para esto. Quizá al iniciar la mente es un poco azarosa y se mueve, intenta llevarle a diferentes lugares. Y a lo largo del ejercicio, si se da cuenta y se ve pensando en lo que tiene que hacer, en alguna preocupación, en lo que tiene pendiente, retorne nuevamente de forma muy compasiva al ejercicio. No se castigue, no se juzgue. Si la mente se distrae, la retornan con compasión al ejercicio. Quiero que sienta sus pies.
los dedos de sus pies, las plantas de sus pies, el empeine, y solamente catalogue las sensaciones. Si hay calor, hay frío, hay tibieza, hay sudor, hay dolor. ¿Cómo se sienten sus pies? Si los tiene descalzos, ¿cómo se siente tenerlos de esta manera? Si los tiene con zapato cerrado, si los tiene con sandalias, si tiene medias, ¿cómo se siente? Y nómbrelo mentalmente. Tómese un momento para esto. Recuerde que si su mente se distrae, retorna compasivamente al ejercicio. Sienta sus pies. Intente sentir los dedos de sus pies. No pasa nada si hay sensaciones incómodas, si la mente le está diciendo, bueno, ya sentí los pies y ahora ¿qué hago? Vamos al siguiente paso. Sigamos. No pasa nada. Usted esté ahí, en el momento presente. Ahora vamos a la cintura, a la cadera, cintura, toda esta región pélvica que a veces tiene bastante carga por las horas que pasamos sentados. Sienta sus glúteos sobre la superficie en la que se encuentra. Note si es una superficie dura, suave, si es cómoda o es incómoda, si hace frío, si hace calor. Tómese un momento para sentir esta zona. Si quizá encuentra dolor, rasquiña, intente no reaccionar, solo observar. Continúe notando esta zona. Y esté aquí con usted, con su cuerpo. Y ahora vamos a pasar al cuello y hombros. Note su cuello, sus hombros, su postura. Note si hay dolor, si hay tensión. Y estando aquí, va a ser 2 ciclos de suspiro fisiológico. Iniciamos. Uno más. Y cuando exhale, intente liberar la tensión tanto de la cadera como de los hombros. Vamos.
Vamos a la cabeza, al cuero cabelludo. Y le invito a que intente sentir su cuero cabelludo. Tómese un momento para esto. Continúe ahí. Recuerde que si su mente busca irse al siguiente paso, anticiparse, afanarse, no pasa nada. Retorne al momento presente. No se castigue por esos hábitos que ha aprendido, esos patrones que tenemos desde la infancia, que culturalmente se han reforzado. Nuevamente, intente sentir su cuero cabelludo. Ahora, vámonos un poco a la imaginación. Quiero que se imagine frente a usted. Se observe frente a usted. Observe la ropa que trae puesta. Observe la postura y la posición en la que está esa persona que tiene enfrente de usted. Y nombre cada una de esas cosas. Observe su expresión facial. ¿Está alegre? ¿Está triste? ¿Está amargado? ¿Está angustiado? ¿Está neutral? ¿Desinteresado? ¿Qué puede notar usted al observarlo? Tómese un momento para esto. Y después de haber notado esto, quiero que observe qué emociones le genera a usted estar frente a esta persona. ¿Es una persona que le agrada o le desagrada? ¿Es una persona que le genera felicidad, tristeza, angustia, preocupación, indiferencia, rencor, necesidad de protección? Nótelo. Tómese un momento para esto. Ahora note qué pensamientos tiene hacia esa persona o le genera a esa persona. Tómese un momento para esto. Recuerde que si su mente divaga, de forma amable la retorna al ejercicio. Ahora quiero que imagine un árbol en otoño, donde sus hojas empiezan a caer por el cambio de estación. Es un árbol grande, frondoso, que tiene
hojas cafés, unas cuantas verdes, otras rojas. Y debajo de este árbol pasa un río que tiene una corriente no muy caudalosa, pero tampoco tan suave. Y si usted tuvo pensamientos que fueron incómodos hacia usted mismo, misma, observe una hoja del árbol, coloque ese pensamiento en la hoja del árbol y observe cómo se cae y se va con la corriente del río. Hay un pensamiento de fracaso en todo, soy una fracasada, lo pongo en una hoja, veo cómo cae y cómo se va con la corriente del río. Si hay otro pensamiento incómodo o cómodo también, póngalo en una hoja del árbol, vea cómo se cae y se va con el río. Tómese un momento para esto. Para cerrar, le invito a que haga 4 ciclos de suspiro fisiológico y la última exhalación, bote el aire fuertemente por la boca. Iniciamos. Continúe. Y una vez haya terminado y se sienta preparado, abra los ojos y conéctese visualmente nuevamente a su entorno. ¿Cómo se sintió, chicos? ¿Alguien quisiera compartirnos un poquito de lo que sintió? Profe, yo sentí pues que pues me tranquilicé, como que entré como en una paz bonita, me relajé, hubo cositas que no logré hacer, como fue lo de la hojita en el papel y tirarla al río, eso sí no lo logré hacer, pero el resto lo logré hacer como usted lo iba indicando y ya entré como en un momento de tranquilidad, de paz, de olvido, cuando ya llegó a la cabeza, que usted dijo que nos detuviéramos en el cuero cabelludo, fue que dijo, ahí sí sentí yo como oscuro, que veía todo oscuro y como que me empezaron a doler, porque yo sufro de artrosis, y ahí sí me empezaron como a doler las manos, como los tobillos. Fue la única manera, de resto no sentí nada de dolor desde que empezamos en la planta de los pies. Bueno, en la planta de los pies hubo algo muy curioso, sentí el frío del piso y me llevó a Bogotá. Cuando yo me levantaba y ponía los pies en el piso, cuando visito a mi hermana, y me llevó a ese momento. Pero de resto me pareció súper genial, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, hay una metáfora que utiliza el mindfulness y es que es como cuando usted ve las nubes del cielo. Usted, si está mindful, ve que una nube toma una forma y desaparece, y ve que toma otra forma y desaparece.
¿bien? Entonces, una nube toma la forma de un osito y yo no me quedo pensando, ay, ese osito, sí, se parece al osito que yo tenía cuando chiquita, ay, tengo ganas como de comprarme uno. Ahí ya no está mindful, ¿sí? Tomó forma de oso y se fue y luego apareció otra cosa y no me anclo, ¿sí? Al pensamiento, sino que lo dejo fluir. La mente fluye, los pensamientos fluyen. No me engancho con el pensamiento que genera disconfort, ni con la emoción que genera disconfort, ni con la que genera confort. Solo las noto y las dejo pasar. Chicos, muchísimas gracias por este espacio, por haber participado. A mis chicos de Semillero, muy bien. Creo que tienen información bastante amplia sobre lo que es el mindfulness. Y le doy la palabra a la profe Sheila, que nos quiere compartir una información de bienestar. Hola, buenas tardes. Ya nos habíamos saludado aquí la mayoría. Espero que se hayan disfrutado muchísimo este espacio. Pues realmente tenemos un acompañamiento de un personal de bienestar que quisieran que ustedes también aprovecharan alguna de las estrategias y recursos que tienen el equipo de bienestar del programa. Sergio, ¿estás por ahí? ¿Conectadito alguno de los de bienestar? Jairo, es que se conectaron hace rato, no sé si me escuchan. Ay, Sergio, pero no te escuchamos. Te vemos todo lindo, pero no te escuchamos. Hola, hola, gracias por lo de lindo, sin mentiras, sin mentiras. Sí, no empecemos así, pues, compañeros, porque gracias por el piropo, gracias, no lo aceptan. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oye, qué verra que era el ejercicio de la profe Juliana. Lo hice, quiero dejar en claro que lo hice. Y lo de respirar, la compañera tenía mucha razón. Aquí en Bienestar Universitario también manejamos mucho la respiración, tenemos profes muy tesos, pues por algo tenemos un grupo formativo de iniciación de canto y eso de la respiración de verdad es muy importante, demasiado. Entonces un ejercicio muy chévere, muy bacano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No sé si me reconocen los que me vieron alguna vez aquí en inducciones. ¿Qué semestre estamos? Escríbanme en el chat rápidamente. ¿Hay varios semestres? Sácame de la duda. ¿Hay varios semestres? ¿Hay varios semestres? Sí, mire, de séptimo, cuarto. Uy, qué mano de psicólogos, qué miedo. Va a cuidar lo que digo, que de pronto me están ahí analizando. Uy, no, pero está chéverísima la actividad, sexto, noveno. Oiga, reunión de psicólogos. Bacano que todos están tranquilitos, tranquilitos. Bueno, a los que no se acuerdan de mí, mi nombre es Sergio Buitrago, yo soy profesional en bienestar universitario. Muy feliz, los vamos a venir acompañando en todas estas jornadas que van a tener. Tengo entendido que es virtual, híbrido, presencial. Uy, sería hermosísimo que vinieran de manera presencial los virtuales en Bogotá, en Pereira, Valledupar, porque es un acto muy lindo que ustedes conozcan su alma mater, que vean, que conozcan que se den su vuelta, que se ganen un premio por ahí. ¿Quién quita que yo esté ahí de buena gente y que haya hecho mis ejercicios de respiración y esté feliz y pin, su premio a los compañeros? Eso puede pasar, puede pasar. Entonces yo veré ahí mis compañeros. Mientras tanto les vamos contando que bueno, muy felices, una berraquera que nos tengan en cuenta para todos estos ejercicios, y vamos a tener una serie de ejercicios con nuestros compañeros profesores de bienestar universitario. En este caso, en esta oportunidad, vamos a tener un pequeño tallercito como de 20 minutos. ¿Me hablas ahí, profe? ¿Sí? ¿20? Más o menos de 20 minutos, y está con nosotros en este momento el profesor Jairo. El profesor Jairo es nuestro maestrante, mejor dicho, el ducho aquí en el teatro. Espero que no me haga mucho teatro, profe, pero en este momento nos vamos a preparar porque seguimos con sorpresas, seguimos con talleres, porque lo que queremos es que ustedes sepan y reconozcan que pasar por Arandina es una experiencia completamente distinta. Así como tenemos academia y así como tuvimos de lo que es bienestar universitario. ¿Listo? Entonces, a ver, tú nos diste la inducción en primer semestre. Ay, Adriana, muchas gracias. ¿Y hace cuánto? Porque es que también si me dice hace 10 años ya me está diciendo viejo. Entonces, no me diga tampoco así, no. O sea, hagámonos pasito. Oiga, si pueden prender la cámara, qué berraquera. El año pasado, no me asuste. Si pueden prender la cámara, genial.
Genial, genial. Eso. Todos reconocemos los nodos ariandinos. A mí me encanta el humanismo digital. Creo que lo estoy aquí demostrando. Y cuando hago humanismo digital y veo, digamos, las gafas tan bacanas de María Segura, de Zoraida. Yo soy muy de gafas, pero hoy se me quedaron. Veo a Brandon Medina, que el man se nota que hace gimnasio. O sea, el man está como completo. Eso está chévere, eso está chévere. Entonces es muy bacano. Eso es muy bacano ver a todos mis queridísimos psicólogos conectadísimos y que me vean y yo verlos, porque viene aquí nuestro queridísimo profe Jairo, que quiero que lo reciban con un fuerte aplauso así de emoji. Caritas felices y aplausos para mostrar la buena energía que tienen todos nuestros queridísimos compañeros de psicología virtual. Entonces, arrancamos, ¿sí? ¿Me lo permiten o alguna otra indicación tienen? ¿No? ¿No puedes arrancar, Sergio, sí. De una. Entonces aquí voy a hacer magia. 3, 2, 1 y tin. Y ya aquí se ve el profe. Un poquito más por acá. No, y para allá. Ahí está bien, profe. Sí, señor, háblame fuerte. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal todo? ¿Me escuchan o no me escuchan? Súper bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Jairo Ernesto Montenegro Cerrato. Yo soy licenciado en Educación Artística con una especialización en docencia universitaria, un magíster de educación, con estudios en teatro, pintura, música y demás. Y soy el maestro de teatro de Ariandina. Llevo con Ariandina ya 7 años trabajando y bueno, nada, simplemente estoy muy contento de poder estar el día de hoy con ustedes acompañándoles. Nos informaban pues que el evento lo tuvieron que pasar a completamente virtual porque vamos a hacer un trabajo pues híbrido, pero nada, súper chévere eso del suspiro fisiológico del cual hablaba Isabela y miraba yo como varias cosas que se relacionan de lo que hacía Isabela con el teatro y miraba mucho que trabaja el imaginario, que juega mucho desde el imaginario, también que desarrolla lo que en la competencia, hay una competencia en la educación artística que se llama el desarrollo de la sensibilidad y también un proceso súper interesante que es el de la transformación simbólica, porque estaban jugando como con esa serie de cosas y demás, entonces digamos que Isabela Juliana hizo como una parte introductoria, la parte inicial, pues, del inicio de mi taller. Vamos a tener un pequeño taller muy sencillo de juego de manejo de expresión corporal y demás. Así que quiero invitarlos a que si se pueden poner de pie, genial que lo hagan, se puedan colocar de pie, podamos empezar como a jugar un rato con la imaginación y también con el teatro. Hablaba un estudiante que se ahogaba con el tema de la respiración y demás. Entonces, chévere, porque vamos a estar jugando un poquito como con algunas técnicas de ejercicio de respiración, pero también vamos a trabajar un poco como esas técnicas de expresión en público que son tan importantes para el desarrollo del teatro. Así que los invito a que podamos ponernos de pie, podamos poner nuestros brazos al frente, ¿cierto? Vamos a colocar nuestros brazos al frente. ¿Qué quieres? Una foto. Dale. Brazos al frente y entrelazamos y vamos a girar hacia arriba. En este caso, usted se pone en punta de pies, me voy a girar de perfil para que pueda ver la posición que debe colocar su cuerpo. Pasa a entrelazar arriba, y yo le llamo el de la princesa, ¿por qué? Porque te paras en punta de pies y arqueas hacia atrás tu cuerpo, miras un punto fijo en el techo, al firmamento, en este caso, y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos lentamente y abrimos y cerramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a colocar nuestros pulgares arriba, ¿cierto? Vamos con pulgares arriba y abajo. Y con su mano derecha voy a jugar al espejo. En este caso vamos a jugar al espejo. Con su mano derecha se va a colocar su dedo pulgar arriba y con su mano izquierda el dedo índice. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de desarrollo motriz, ¿cierto? Y me voy a acercar un poquito a la cámara para que puedan ver el ejercicio, así como en un plano más cercano. Vamos a darle con un pequeño zoom y miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a jugar a hacer esto. Jugamos acá. Dedo índice, dedo pulgar. Y empezamos a jugar y contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
La idea es que cuando lo domino, lo empiezo a hacer mucho más rápido. Entonces quiero ver cómo van las personas haciéndolo. Vamos a ver, Sergio me dice ahí que más o menos, Sergio son mis ojos porque para poder tener un mejor espacio de movilidad, yo no los estoy viendo, pero Sergio sí los ve y me dice que más o menos. Cuando yo controlo eso y manejo el índice, ya que voy haciendo yo, paso al dedo corazón y voy jugando con esto también. Paso al dedo corazón, luego al anular, todo hacia arriba y posterior al meñique. Cuando yo ya domino el ejercicio, voy arriba, lo hago muy rápido, pero también puedo jugarlo hacia abajo. Entonces tratemos de hacerlo jugando un poquito con eso. Vamos a hacer de ahí 30 segundos. Vamos. 1, 2, y vamos cambiando. 3, estamos en el corazón. Vamos al anular. Eso es. Vamos al meñique, hacia arriba. Mírenlo acá, pero ahora lo vamos a hacer hacia abajo. Miren. Vamos a hacerlo hacia abajo. Eso se llama un desarrollo atencional, lo que estamos haciendo, y desarrollo de motricidad fina. ¿Listo? Lo tenemos ahí. ¿Cómo nos fue? Cuéntenme cómo nos fue. Ahí, ¿lo pudimos hacer o no lo pudimos hacer? Listo, Sergio me indica que sí. Súper bien. Aplauso para ustedes porque lo estamos haciendo muy, pero muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Los invito a que tomemos un lápiz, un esfero. Vamos a tomar un lápiz o un esfero. Un lápiz o un esfero. ¿Cierto? Vamos a tomar un lápiz o un esfero, lo que usted tenga ahí a la mano. Y vamos a hacer un ejercicio que en el teatro nos permite mucho el tema de la vocalización y el tema también para poder desarrollar la habilidad comunicativa mucho más fácil. Profe, es que a mí me da pena hablar en público o me enredo, se me lengua la traba, se me enredo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro lápiz y lo vamos a ubicar acá en nuestra boca y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, la gallina Josefina puso un huevo en la cocina. Puso 1, puso 2, puso 3, hasta donde alcance. Pero entonces, ¿cuál es la clave del ejercicio? Acá vamos a trabajar dos cosas puntuales. La primera, vamos a trabajar toda la parte de la vocalización y la gestualización. Eso nos permite a nosotros comunicarlo de una manera más clara, pero también vamos a complementar un poco lo que trabajaba nuestra compañera Juliana, que era el tema del suspiro fisiológico, esa parte de respirar oxigena el alma, oxigena el espíritu, también el cerebro. Entonces acá lo que vamos a aprender es un poco a controlar ese aire, cuando estamos de pronto cantando, cuando estamos de pronto en una conferencia y se nos va el aire. Entonces, ¿cómo poder empezar a controlarlo? Y ese ejercicio les va a ayudar mucho. Entonces, vamos a tomar el aire, tomamos el lápiz y empezamos. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso 1, puso 2, puso 3, puso 4, puso 5, puso 6. Ahí se me acabó a mí el aire. Háganlo ustedes solitos, voy a perder un momento, no me van a ver porque van a mirar cómo lo están haciendo ustedes. Y vamos en 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. Eso es. Si podemos abrir los micrófonos para que se escuche un desorden de la gallina Josefina, genial me parecería. Eso me parecería genial. Ah, listo. Ahora los señores de la pauta. Vamos a empezar los dos entonces. Vamos a cerrar el piso. Vamos a ir, ¿listo? Vamos a hacerlo, Zoraida, todos al tiempo. 1, 2, 3, 4. Yo entendí. Yo entendí muy bien. Teatralmente, ese ejercicio te permite a ti, uno, vocalizar mucho mejor. Si usted, por ejemplo, es una persona que cuando está hablando de pronto tiende a enredarse, ese ejercicio es magnífico para que usted lo pueda aplicar. 1, 2. Ya hablándolo ustedes de pronto en el ámbito de la psicología y de pronto aquellos psicólogos que se van a enfatizar o de pronto van a profundizar por la línea infantil, ¿cierto?
que van a ser psicólogos para chiquis, que de pronto son psicopedagogos, que van a llegar de pronto como orientadores de instituciones educativas y demás. Este juego, ese ejercicio le va a permitir a usted de pronto mirar y captar un poco el desarrollo imaginativo de los niños. ¿Por qué? Porque usted lo puede poner a jugar como hacía Sergio. Sergio hacía como la gallinita. Entonces usted desarrolla ahí motricidad gruesa en el tema de estar poniendo al estudiante a que se mueva hacia adelante, hacia atrás, pero también toda la parte de la gesticulación. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, pónganle mucha atención. Les voy a dar son ejercicios para que los practiquemos y los podamos trabajar. Ese es el primer ejercicio. Otro ejercicio que es súper chévere es poder coger un pedacito de papel. Mire acá. Un pedacito de papel. Tomar aire. Inicialmente me acerco. No te vemos ahí. Inicialmente me acerco acá. Ahí sí, y les doy la espalda. Estamos viendo tu mano. Listo. Entonces, ahí está perfecto. Entonces, yo me paro de frente y lo que voy a hacer es tratar de sostener con el aire de mi boca ese papel y que no se caiga. Entonces, es tomar aire y proyectarlo de una manera tal que el aire esté todo el tiempo prolongado, como con la misma intención, con la misma velocidad, con la misma fuerza, para que no se caiga. Entonces, inicialmente, arrancamos más o menos a una cuarta de nuestra mano, ¿cierto? A esa cuarta, tomamos el aire y lo hacemos. ¡Pum! Y que no se caiga. Esa es la idea. Poder empezar a jugar y que no se nos caiga. Y que no se caiga. La idea es que usted lo vaya haciendo y en la medida que lo va practicando, se va retirando un poco más y eso le va a usted ayudar a proyectar toda esa barra de respiración, a sacar aire, a proyectar. Cuando usted está al karaoke, por ejemplo, que va con los amigos, pues no se va a ahogar cuando está cantando y no le van a salir gallitos cuando está ganando. Proyecta. Entonces, hagamos el ejercicio del papelito, y también lo podemos complementar jugando un poco haciendo esto. Perdón, este es más chévere con una pluma. Un papel es un poco más pesado, ¿no? Pero uno coloca el casito de papel y que no se caiga. ¿Listo? 2 ejercicios. Hagámoslos a ver cómo nos va. Ahí van bien. Soraya comprometidísima, vea. Ella puede que no le salga, pero la está pasando bueno. Ani está ahí haciendo su papelito también. Ana Milena, no me deje morir, vea. Necesitamos unas clases presenciales. Cuando quiera. ¿Para cuándo? Bienvenida. Leti, cuando quiera los programamos. Si quieren nos vemos un sábado, si no tienen tiempo entre semana, nos vemos un sábado en la mañana. No más es que... Lo hice. Le salió. Con Sergio y nos vemos. Por favor, aquí súper bienvenido el virtual de manera presencial. Hacemos un taller bien bonito. Pereira. Profe, pero yo que vivo tan lejos, ¿Dónde está Zoraida? Ocaña, Norte, Santander, bien lejos. Hemos ido a Yopal, ¿no, Sergio? Hemos ido a Yopal. No, en Pereira también podríamos hacerlo de manera presencial con Leo, con el profesor. Recuerden que nosotros tenemos 3 sedes, Bogotá, Pereira y Valledupar. De hecho, esta semana y la siguiente, todas estas actividades también se van a hacer de manera híbrida en las 3 sedes. Ahora bien, si cuadramos, hacemos algo bien bonito, la gente que está en Pereira o cerca de Pereira, podemos realizar eso. Si están en Valledupar o cerca de Valledupar, Zoraida, más o menos creo que es el que más cerca te queda. El clima no me sirve, profe, para allá, muy caliente. Valledupar no te sirve. No, por el Cancún. Cancún sí. Bueno. ¿Pero a qué? Profe, ¿voy a Cancún a qué? ¿No me pude asolear? Ya miramos qué podemos hacer para tener estas actividades tan bonitas de manera presencial. Yo creo que ya recta profe Jairo. Último ejercicio. Y último porque me tengo que ir, profe. Démosle. Último ejercicio ya. Antes siempre de empezar una charla, una conferencia súper importante, calentar toda la parte maxilofacial. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomamos aire y empezamos a trabajar resonadores. Entonces jugamos acá.
hasta que se le acabe el aire. Es decir, usted con su capacidad termogénica toma aire y hace. Usted lo hace si siente que le pica toda esa parte de la boca, que le empieza a picar o se le empieza a dormir toda esta parte, que se le tapan los oídos, lo está haciendo bien. Además de ese ejercicio de respiración, también juega con el mame, mi, mu, pero le pone una M al final. Entonces juega con el man, men, min, con, mum, tomando ese aire. Man, men, min, con, mum, man, men, min, con. Y juega con diferentes proyecciones de la voz, es decir, estamos jugando con los matices de la voz. Puedo empezar abajo, man, men, min, mon, mum, arriba. Esa práctica de ejercicios le sirven a usted para el tema de la modulación vocal cuando está hablando. Nosotros, sobre todo los maestros, tenemos que estar hablando todo el tiempo, y además, tenemos que estar, que el estudiante no se nos duerma. Entonces, si yo hablo así, todo pasito todo el tiempo, entonces, ¿qué pasa? Juego con los diferentes volúmenes de la voz. Este es un pequeño abrebocas de lo que podemos llegar a trabajar y a profundizar en un taller que se llama Técnicas de Expresión en Público aplicadas a la expresión corporal. Entonces, quien quiera vincularse a un taller de estos, podemos generar una jornada el sábado bien chévere donde nos podemos llegar a encontrar. Si tenemos un grupo de 20, 30, 40, 50 personas, genial. Un mínimo de 20, es lo que solicitamos de pronto para un taller de esos. 15 estudiantes que se animen a venir un sábado aquí a la sede de Bogotá, lo podemos cuadrar. Entonces, nada, simplemente agradecerles muchísimo por esta corta intervención, por la muy buena actitud. Y pues los dejo en manos de Sergio. Sean felices. Jairo les dice chao, chao. Listo, profe Jairo, voy a hablar con rápido. Muchísimas gracias, compañeros. De verdad, un gusto que nos inviten. Oiga, y si de una cuadremos, hacemos una invitación bien chévere, nos vemos el sábado, traemos premios, traemos ramiros para consentirlos bien bonito. Pilos que en Pereira acaban de decir, mira el dato tan chévere. Mañana en Pereira va a estar actividad de arte terapia en el cráter, ¿sí? ¿Sí lo dije bien? Sí, es Oasis. Oasis, en el Oasis Pereira, allá también va a haber bienestar universitario, allá también va a haber actividades bien bonitas, bien chéveres, y bueno, un abrazo, muchísimas gracias, queridísimos compañeros, llenen la encuesta, la asistencia, por favor, les están mandando acá ratico como un link, por favor, llenen la encuesta. No me puedo inscribir, ¿puedo ir a dónde, Lady? Sí, no sé, ahí sí, Lady creo que es de Pereira. Sí, Lady, puedes ir, no hay problema. Listo. Bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias. Nos vemos en estos días. Seguimos haciendo cositas con Bienestar Universitario en esta semana o en esta jornada tan bonita que tiene el programa de psicología. Chao, muchas gracias. Chao, gracias Sergio por tu aporte y tu acompañamiento. Vale, muchas gracias. Adiós. Chao, que estén muy bien. Sofi, ustedes tienen la invitación, están por los grupos de WhatsApp. Es el taller de arte terapia. Cuando terminemos el taller de arte terapia, llegan los de bienestar a apoyarnos con una actividad allá presencial. ¿Listo, Sofi? Bueno, les agradecemos muchísimo la buena actitud, permanecer aquí en esta actividad. Gracias por sacarle el máximo provecho a todos estos espacios y estas actividades que desarrollamos para el bienestar suyo. La grabación les estará llegando en los próximos días, no mañana ni pasado, pero sí en los próximos días, en el correo que registraron en la asistencia, en el link de asistencia que les estuvo compartiendo constantemente Luciano. Me despido. Un abracito, Lizeth, cuéntame. Gracias, profe. Lo que estaba preguntando en el chat para asistir a Bienestar Universitario de Bogotá, primeramente hay que hacer una inscripción en algún link o algo así. Sí, cuando organizamos las actividades, les pedimos que se inscriban para cuando haya un quórum, digamos así, poder implementar la actividad, porque pues no podemos movilizar todo esto para 5 estudiantes, pero sí, como ellos dijeron, por lo menos 15 personas. Dale, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Lizeth. Chaito, que estén muy bien. Feliz tarde para todos.
Chao, profe, gracias. Chao. Profe, muchas Chao, gracias. profe, muchas Chao, gracias. Profe, profe. muchas gracias, muy amable. Chao, que estén muy bien.